presentes, queda abierta la sesión especial a efectos de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Invito a los vicepresidentes primero, segundo y tercero de la legislatura, diputados Cristian Ritondo, Dante Gullo y Jorge Seltzer, a proceder al izamiento de la bandera. Invito a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie y realizar un minuto de aplausos en homenaje a los detenidos desaparecidos. De acuerdo a lo acordado por los presidentes de bloque, cada bloque tiene un tiempo determinado para expresarse. Tiene la palabra el diputado Godard. Gracias, presidente. La verdad que creo que es importante en este día que se ha dado en llamar el Día de la Memoria, tratar de avanzar en una memoria completa sobre lo que sucedió. También porque yo adhiero al contenido de la bandera que está aquí arriba nuestro, creo que es muy importante en un día como este tratar de avanzar a fondo en la verdad de lo que sucedió, única forma de llegar a tener justicia. Justicia que todavía nos debemos, más allá de los avances que se ha hecho. Por eso, sin intención de ofender a nadie, simplemente en avanzar en la verdad, avanzar en la memoria, es que creo que es importante, en primer lugar, definir que hoy estamos recordando un genocidio perpetuado por el Estado, por lo tanto, nuevamente es una oportunidad para rechazar todo tipo de teoría de los dos demonios, tratando de equiparar el terrorismo de Estado con algún otro tipo de actitud. Y digo esto porque en la sesión del jueves se hizo alusión un poco en una intervención en relación al 24 de marzo, ¿no es cierto?, a la teoría de los dos demonios, y yo creo que si hay algo falso que no tiene que ver con la verdad, es adherir a eso, ¿no? Ahora, yo creo que también en el contenido de avanzar en la memoria y en la verdad es importante saber que el terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo, empezó antes. Empezó cuando empezaron a actuar las bandas de la AAA, apoyadas desde el Estado, en un gobierno que había sido electo por el voto, en el gobierno del general Perón, y que también las muertes de
organización terrorista de Estado criminal todavía siguen impunes. Ahora, el golpe también hay que saber que contó con la complicidad de políticos, no es sola la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hubo políticos que fueron a golpear la puerta de los cuarteles, hubo por parte del gobierno peronista un decreto firmado por Luder, que era el decreto de aniquilamiento, que fue base para que después se utilizara, ¿no es cierto?, y las Fuerzas Armadas pudieran intervenir. Hubo definiciones de políticos radicales de que había que terminar con la guerrilla fabril, por ejemplo. Todas acciones que terminaron facilitando el golpe. Incluso hubo dirigentes sindicales, recuerdo al secretario general de la CGT que salió huyendo un día antes del golpe, alguien le había avisado seguramente, que hizo, ¿no es cierto?, muy famosa la frase "yo me borré", que después creo que figura, si uno pone frase célebre, figura todavía ahí en una de esas frases, dejando a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, a merced del golpe. Entonces creo que es importante en este Día de la Memoria recordar todo esto. Recordar también que hubo empresarios que entregaban a los activistas en las fábricas, empresarios que siguen hasta el día de hoy todavía actuando y que se enriquecieron en esa época. Es muy importante recordar esto. También hay que recordar que hubo jueces que actuaban y que terminaban dándole y pasándole los datos a las Fuerzas Armadas y negaban todo tipo de habeas corpus. Hubo sacerdotes, cúpulas de la Iglesia que actuaban en el mismo sentido. Hubo políticos que durante el golpe, porque ya dije lo que pasó antes, actuaron y le dieron funcionarios a la dictadura. Y ojo, y aquí tengo, en honor a la verdad, no fueron solo peronistas y radicales, también del Partido Socialista, que incluso le llegó a dar hasta embajadores. Y es importante todo esto para recordar. Abogados, hubo abogados que hoy se presentan como adalides de los derechos humanos que no presentaron un solo habeas corpus, se dedicaron a enriquecerse en toda esa época, ¿no es cierto? Y es muy importante recordar todo esto. Recordar también, y yo me negué y no voté el recordatorio al doctor Alfonsín, porque yo no lo recuerdo como el padre de la democracia, lo recuerdo como el que propuso las leyes del perdón, las leyes de la obediencia debida, del punto final. Recordar también al peronismo que aplaudía como mejor presidente de la historia al indultador de Menem. Es muy importante. Yo creo que es cierto, diputado, le pido que vaya cerrando. Es cierto que hubo cambios en el último periodo. Yo los atribuyo a los efectos del 2001, a la movilización inclaudicable de los organismos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, a todos los que peleamos durante años para que se voltearan las leyes de la impunidad y empezara a haber juicios. Yo no se lo atribuyo a ningún adalid falso de los derechos humanos. Lo que sí le atribuyo al actual gobierno, y creo que y voy cerrando, señora presidenta, es algo que cada uno tiene que pensar muy bien si va a seguir avalando. Es esta aberración de ley antiterrorista, que le recuerdo muy bien al bloque oficialista nacional, que hubo diputados que en aquel momento donde oponerse costaba la vida, se retiraron de sus bancas, renunciaron para no avalar medidas de este tipo. Yo recuerdo a este gobierno por darle aval a la inteligencia que están haciendo nuevamente los organismos de seguridad. Las 4.000... Diputado, el tiempo está concluido. Ya cierro, presidenta. Yo creo que el golpe se dio con un contenido económico que lamentablemente todavía tenemos que enfrentar, y también que los desaparecidos peleaban por una sociedad mejor, y creo que el mejor homenaje a los desaparecidos es seguir peleando por esa sociedad mejor, caiga quien caiga, diciendo lo que hay que decir, no teniéndole miedo, no votando con mano enyesada barbaridades que van en contra de toda la lucha histórica de los derechos humanos. Por eso creo que en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia es importante que los políticos digamos toda la verdad, recordemos toda la memoria, porque es lo único que nos puede permitir tener justicia en este país. Nada más, presidente. Diputado Pressman tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. 36 años es mucho tiempo para insistir en los errores, demasiado tiempo para querer adueñarse de la historia.
Hace 36 años empezaba el momento más triste de la historia argentina. La interrupción institucional que había tratado de evitarse por medios parlamentarios finalmente llegó a la vida de los argentinos, más o menos acostumbrados a los golpes de Estado. Solo unos pocos, los más lúcidos, advirtieron que esa dictadura sería la más brutal y la más devastadora de la historia argentina. La dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 generó, todos lo sabemos, muertos, torturas, desapariciones y silencio. Su poder de censura llegó a todos los espacios sociales y diluyó las esperanzas de casi todos. Pero la más importante apuesta de la destrucción de la dictadura, el mayor enemigo de los dictadores, fue la política como actividad. La política, que aún llena de imperfecciones, nunca dejó de ser el más vital de los canales de expresión y participación. Se volvió un peligro y un problema. Los partidos fueron prohibidos, la palabra censurada y los sueños cortados. No puede llamar la atención que luego de la dictadura, la restitución de la palabra, la esperanza y el diálogo vencieron al miedo y al continuismo. Porque representaba eso y porque representaba fundamentalmente dejar atrás la violencia como categoría política, la Unión Cívica Radical y Raúl Alfonsín supieron interpretar a la ciudadanía cansada del miedo, de odio y de falta de libertad. Desde la recuperación democrática hasta nuestros días, casi se ha dicho todo en relación a la última dictadura militar. Todos hemos sentado nuestra posición y hemos repudiado los hechos duros de la historia. Pero lo más importante es lo que podemos decir sobre nuestro futuro, parados en el recuerdo de esta fecha, y desde allí debemos ser consistentes con el que es el mayor error de nuestros legados a la democracia argentina. Los radicales tenemos un doble honor y también una doble responsabilidad. Fuimos nosotros quienes juzgamos a los dictadores y además lo hicimos sin generar odios ni venganzas, sino regenerando la paz, la armonía y la convivencia de todos los argentinos. Nosotros, para sentar en el banquillo de los acusados a una casta militar que aún poderosa, no elegimos refrendar las divisiones, ni elegimos adueñarnos del relato del pasado, del presente y del futuro. Los radicales tenemos el orgullo de haber juzgado a los genocidas sin buscar más rédito que el de la vuelta a la libertad. Y es desde este lugar donde creemos que es importante rescatar la memoria de lo que sucedió en la dictadura. No hay mejor revancha colectiva contra el 24 de marzo de 1976 que crear una democracia sólida, respetuosa, inclusiva y comprometida con los derechos humanos del futuro. La deuda de la democracia es con ese futuro y no con el pasado. Tenemos que pensar qué país queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que saber qué hacer con los más débiles, cómo hacer para que a los pobres no los cura la indignidad y la desesperanza. Tenemos que ocuparnos de los derechos humanos de hoy, del estado de las cárceles, de la problemática de la vivienda y democratizar en serio la educación. Borrar el pasado es superarlo. La memoria está viva y reclama de nuestra atención y reclama de nosotros una atención distinta y especial. La mejor manera de hacer memoria es construyendo la sociedad en el sentido inverso de lo que nos horroriza. No es hablando todo el tiempo sobre el pasado como se somete a un escrutinio serio y superador. La única manera de superar el pasado es mejorar el presente y el futuro. Los radicales tenemos el orgullo, fuimos protagonistas principales de la recuperación democrática y tuvimos la inteligencia y la sensibilidad para no adueñarnos de eso. Es la tradición que debemos honrar hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Cerruti. Gracias, presidenta. La verdad es que me alegra y me emociona que estemos hoy sesionando en muchas legislaturas del país, encabezadas por el Congreso Nacional. También me alegra y me emociona que ayer en la mayoría de las escuelas públicas de este país los alumnos hayan participado de actos por el Día de la Memoria, los centros de estudiantes hayan debatido sobre las cuestiones de la memoria, hayan debatido sobre a qué marcha ir hoy y de qué manera se recordaba mejor. Porque la verdad es que todos sabemos que estamos recordando para el futuro y que la memoria no tiene mucho sentido si no es un diálogo intergeneracional, si no nos contamos mutuamente cada uno el pedazo de la historia que nos tocó vivir. También me siento orgullosa sin duda porque puede haber muchos discursos desde diferentes sectores, pero la verdad es que la historia se escribe con los hechos cotidianos y todos conocemos los hechos cotidianos
en los temas de derechos humanos, de justicia, de búsqueda de verdad y de memoria en la Argentina que se han sucedido a partir del año 2003 y que si son sin duda el colorario y la consolidación de las luchas de los organismos de derechos humanos y de las luchas de la resistencia durante la misma dictadura militar, es a partir de que el Estado de la Nación se hace cargo de impulsar la memoria, la verdad y la justicia, que se llevan adelante los juicios, que se avanza, que se protege a los testimoniantes, que se anulan las leyes de obediencia, las leyes de impunidad, que estamos avanzando en una cantidad de temas que tienen que ver con la reconstrucción y que nos va a permitir más tarde o más temprano terminar de saldar judicialmente este tema y poder discutir lo que efectivamente como sociedad nos falta discutir, que es cuáles fueron los caminos que nos llevaron como sociedad a llegar a ese momento. La dictadura militar no fue un cataclismo que se abatió sobre la Argentina, fue la sucesión de pequeños hechos ordinarios que llevó a ese momento y en el que sin duda participaron, como dijo un diputado anteriormente, empresarios que hoy siguen siendo empresarios y empresarios que hoy son políticos y participaron también religiosos en el momento en que otros religiosos eran secuestrados y torturaron y participaron también periodistas en el mismo momento en que otros periodistas eran secuestrados y torturados y formaban parte de la resistencia. La verdad es que yo no creo, como se dice habitualmente, que haya que recordar para que no se vuelva a repetir. Lamentablemente la historia de la humanidad muestra que los genocidios se repiten a pesar de que la humanidad recuerde. Creo que hay que recordar para comprender las razones profundas que hicieron que una sociedad mirara para otro lado cuando un genocidio estaba ocurriendo y para que eso efectivamente nos dé lecciones y nos dé legados. Yo quiero de todas las lecciones y los legados de la dictadura militar no hablar hoy de las complicidades de las que hemos hablado durante estos últimos años en muchas oportunidades, sino hablar de los que resistieron, de los que en el medio de una opinión pública mayoritaria que iba para otro lado, decidieron ir detrás de sus banderas. Los que en el momento en que se cerraban las iglesias decidieron igual hablar desde las iglesias. Los momentos en que el periodismo apoyaba la dictadura militar y miraba para otro lado cuando secuestraban a periodistas, decidieron armar la agencia de noticias clandestinas, decidieron dar la pelea cada uno desde su lugar. De los artistas que cuando cerraban y ponían bombas en los teatros decidieron formar teatro abierto. De los militantes que desde su lugar, desde su pequeño lugar, fueron abriendo ventanas en aquella noche tan oscura. Porque la verdad es que entonces y ahora, lo único que nos salva como humanidad es ser capaces de ir contra la corriente, contra la opinión pública estandarizada y manejada. Es ser capaces de mantener nuestro espacio de libertad y poder decir lo que pensamos. Y hablando del presente, sin duda, aquellos locas y aquellos locos que son los que nos salvaron de seguir siendo una sociedad, para seguir siendo una sociedad ante la dictadura militar, son muchas veces hoy también las locas y los locos que en este momento de la democracia quieren seguir adelante con sus ideas y asocian ante el marco, y son todos aquellos que hoy resisten y desde su lugar dan las peleas por lo que continúa siendo actos deshumanizantes en plena democracia. Porque como alguna vez escribió un poeta, una idea es loca y un hombre es loco cuando sostiene una idea hasta que esa idea triunfa. Entonces mi homenaje hoy a las locas y los locos de entonces y de ahora que bancan pelear contra la corriente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Sánchez Sandía. Gracias, Presidenta. Voy a compartir el tiempo del bloque de la coalición Siga con mi compañero de bloque Maximiliano Ferraro. Es difícil continuar después de las palabras de la diputada Cerruti porque en ese camino quisiera hablar y es difícil porque emocionan estas sesiones y tener la responsabilidad de esta representación hoy, en este día, también para mí tiene la responsabilidad de poder homenajear verdaderamente a quienes hoy necesitan tal vez ese reconocimiento para seguir peleando. Y son los que sobrevivieron. Y son los que sobrevivieron y tal vez en este tiempo les toca revivir de una forma gozosa, pero muy dolorosa también, esos momentos que son en los juicios de la verdad que hoy se dan en distintos lugares en la Argentina. Esos que sobrevivieron de la tortura y la detención, o sobrevivieron del exilio,
o sobrevivieron del incilio, a esos que sobrevivieron y siguieron transmitiendo y diciendo y no callando a pesar de ese dolor. Muchos de esos hoy son compañeros nuestros y yo quisiera homenajear en este día a alguien que para mí representa esa lucha y esa fuerza en la transmisión de la memoria. Es una compañera de esta casa con quien tengo el honor de compartir mi trabajo cotidiano. Su nombre es María del Carmen Castro. María, además de estar hoy presente en esta sesión, está presente en todos los momentos y en todas las situaciones en donde se necesita seguir hablando de esto. Y no porque recordar el pasado sea para ella algo gozoso, como decía antes, sino que es necesario, porque con su dolor a cuestas, y así lo transmite con una sinceridad plena, va a colegios, forma parte de una mesa de uno de los ex centros clandestinos de detención, porque entiende que ahí es un lugar en donde hoy se debe transmitir esa memoria y esa verdad. Como militante en los 70 luchó por lo que creía y como militante hoy lucha y sigue peleando por lo que cree. María no se calla y esa versión de su historia y de sus compañeros y esa memoria que tal vez hoy muchos decidieron no contar, ella la necesita rescatar. María nos emocionó a muchos de sus compañeros con el relato de lo que también era testigo de uno de los juicios, por ejemplo, en Orletti. Y también nos emocionaba esa vez con la sentencia, y eran sus palabras sinceras las que, por ejemplo, se pueden ver hoy en un blog. A sus tantos años, ella entiende que la transmisión tiene que darse por un montón de lugares. Y desde esa sobreviviente de aquellos tiempos, esa luchadora de estos tiempos, yo quería recordarles hoy que callar para ella no es una opción. Hablar para ella hoy es un compromiso, a pesar de todo, y más allá de quienes digan que la verdad es de uno, que la verdad es de otro. Personas como María saben y entienden que hoy la memoria, la verdad y la justicia es un camino que quiere transitar y nos quiere transitar. Yo le agradezco en su nombre a todos los miles y miles que todos los días, no solamente en este día, transitan en la Argentina el camino de la memoria, porque con su verdad lograremos seguramente justicia para... Está por cumplir el tiempo, falta poquito. Que le entregue unos minutos más al diputado Ferraro y yo sé que lo va a hacer. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Ferraro tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. La verdad que me toca hablar por primera vez en este recinto y lo quiero hacer en nombre de una generación que nació bajo la dictadura genocida y el terrorismo de Estado, que se formó en la democracia recuperada y que abrazó la militancia en los años 90. Y en nombre de ello, coincidir con lo que ya vienen expresando algunos diputados, mi reconocimiento y homenaje para las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para los organismos de derechos humanos, pero también quisiera hacerlo con algunos nombres propios, y ellos son Sergio el Ruso Karakachov, Mario Abel Amaya, y reconocer al maestro Alfredo Bravo y a Patricia Walsh, porque ellos de alguna manera demostraron testimonio y perseverancia para sentarse en minoría año tras año para pedir la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida e indultos, para que después, en un día histórico, el Congreso de la Nación anulara esas leyes de impunidad. Hoy es el Día Nacional de la Memoria, señora Presidenta, y la verdad que nosotros
tenemos que renovar nuestro compromiso irrenunciable por ese nunca más, por esa verdad y por esa justicia y condena para los responsables del terrorismo de Estado. Hoy son esos 36 años de aquella noche oscura que tuvimos en la Argentina. Y la verdad que el mejor homenaje que podemos hacer es renunciar a la violencia, construir una verdadera democracia social, reconocer el derecho y la legitimidad de las mayorías, pero también respetando a las minorías, y defender y comprometernos también de manera irrenunciable por los derechos humanos de ayer, de hoy, y decir que en nuestro país no haya más impunidad. Y en nombre de todo esto, en nombre de los 30.000 detenidos desaparecidos y en nombre también de las víctimas de nuestra democracia débil, que podemos expresar en lo que es Walter Bulacio. Ya está fuera de tiempo. Que podemos expresar en lo que es Walter Bulacio, los pibes de Cromañón y tantas otras víctimas del gatillo fácil que hoy por hoy no tienen voz y que tenemos la responsabilidad de en esta legislatura y en todos los espacios institucionales darle voz como representantes del pueblo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rinaldi. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a leer para no cumplir con su palabra que me demanda lo contrario, el tiempo que me corresponde. Permítame usted, señora presidenta, decir que por primera vez yo expreso mi palabra desde un lugar que he peleado durante toda mi vida, poder estar para ayudar a consolidar desde mi pequeño granito de arena un mundo mejor. Quiero agradecer, por lo tanto, especialmente a ese segmento de la sociedad de Buenos Aires que apoyó con su voto la posibilidad de que yo estuviera hoy aquí. Quiero agradecer también en este momento al vicepresidente Cristian Ritondo, que nos ha convocado para esta sesión especial. Porque escuchando a todos quienes se han expresado precedentemente, me doy cuenta de qué manera la memoria es absolutamente necesaria en nuestro país, hoy más que nunca, para refrendar los hechos de tantos que como nosotros pensaron y muchos que cumplieron en realizar el propósito de mejorar la vida, no solo para uno, sino para el otro, como para sí mismo. Recordar además que esto nos permite hacer mención aquel 24 de marzo de 1976. Yo estaba en Montevideo ese 24 de marzo de 1976 y yo vi entrar en ese lugar aquel personaje siniestro de nuestra historia sindical, diciendo a los gritos, ufanándose, yo me borré de ese pecado universal que es matar al otro para seguir existiendo. Si un triunfo han tenido las dictaduras militares, deberíamos hablar de las dictaduras cívico-militar, que asolaron y devastaron al país. Esa fue la mejor manera que encontraron de llevarse la memoria bien lejos y quizás, sin algunos pocos y decididos, lo hubieran logrado llevar la memoria bien lejos y para siempre. Muchas veces me pregunto cómo hemos podido recuperar fuerzas desde la desmemoria. También me pregunto cómo será posible triunfar sobre la maldad si muchos siguen padeciendo esa desmemoria. Esta sesión, sin embargo,
Lo digo de verdad, lo pienso con mi corazón, que es el lugar mejor que me cabe para expresar no solo mis sentimientos, sino también mis ideas. Ese lugar alienta mi esperanza. Aquí estamos, dando testimonio, y al hacerlo estamos viviendo un cambio, dejando atrás quizás la falta de memoria de tanto pueblo que tanto daño nos ha hecho. Qué bueno es vivir, tener mi edad, para poder observar a toda una generación que nació en democracia y que también nos está observando. A muchos de ellos seguramente les debe resultar imposible imaginar tanto horror y tanta muerte acaecida. ¿Cuántos de nosotros tenemos antepasados que llegaron a estas tierras huyendo de guerras, masacres, genocidios? También para ellos en su momento habrá sido difícil pensar que todo aquello podía repetirse alguna vez, y mucho menos en esta tierra bendita, así la llamaron, que habían elegido para vivir en paz. En este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, permítame, señora Presidenta, no puedo dejar de mencionar, especialmente mencionar desde aquí, desde este lugar que le ocupo, a alguien que vivió para refrendar esa memoria y murió refrendándola. Al maestro Alfredo Bravo, compañero del alma, que sufrió en carne propia las atrocidades de la dictadura y más. Fueron años en que, como dijo un poeta, los aires dejaron de ser los Buenos Aires y la vida era nada más que un blanco móvil permanente. Años en los que cada noche era siempre una ausencia y cada despertar un desencuentro. Casi 40 años después nos encontramos los argentinos finalmente. Seguramente sí, en muchos aspectos de la vida. En otros me parece que todavía estamos en deuda y que sin embargo se hace imperioso seguir trabajando juntos. Para ello, considero que vaya cerrando, ya está el tiempo concluido. Es resolver la falta de respeto que sentimos hacia el otro. Aquel respeto y esa relación que a sangre y fuego nos quitaron aquel infame 24 de marzo de 1976. Respetar al otro significa respetarse a uno mismo, implica exaltar valores y derechos humanos, enfatizar la educación y la salud pública, aceptar las diferencias, las identidades propias. Yo existo porque el otro existe, en el otro me reconozco, me reflejo. Y parafraseando un movimiento político bien conocido en nuestra historia, me arriesgaría a imaginar que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Será bueno entonces, ¿no? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputado Basteiro tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Muy sintéticamente, en nombre del bloque Buenos Aires para Todos, sentimos la responsabilidad en este 24 de marzo de ratificar criterios. Y quizás, en el nombre de quien voy a leer un párrafo de lo que es el ejemplo de dignidad, el ejemplo de militancia, el ejemplo de coraje, en el nombre de Rodolfo Walsh, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Las experiencias colectivas se pierden, las lecciones se olvidan. La historia parece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños
de todas las otras cosas. En 1977, y como homenaje a lo que es decir la verdad, recordar y pelear por la justicia, en el nombre de Rodolfo Walsh homenajeamos a todos los caídos, a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Pero decía Rodolfo Walsh en esta carta, porque justamente este golpe del 24 de marzo no fue una catástrofe, no fue un accidente, fue la planificación sistemática del poder económico en nuestra región, que impuso a sangre y fuego un modelo económico, un modelo cultural, un modelo de dominación. Y esto se explica en la historia de nuestro pueblo, en la historia de nuestro país. Si uno va desde lo que fue la matanza del ingeniero White en Bahía Blanca, hasta lo que fue en el año 23, la Patagonia rebelde, va a encontrar que la cantidad de fusilados y asesinados por parte de las fuerzas de represión en nuestro país es exactamente la misma cantidad proporcional a la población de aquel entonces, a los 30.000 detenidos desaparecidos en el año 76. No son casualidades, son planificaciones del poder en relación a mantener un sistema de dominación con complicidades concretas, porque el golpe que se dio en 1976 tuvo a las Fuerzas Armadas, a las policías y a los grupos paramilitares como el brazo ejecutor, pero también tuvo apoyos internacionales del imperio y tuvo quienes sostuvieron y financiaron a los grupos económicos que de una manera bien directa, bien concreta, hasta apretaban instalaciones de las propias fábricas, esos grupos concentrados y centralizados en nuestra economía que planifican el genocidio día a día. Y queríamos decir en este homenaje que no es solamente un recuerdo, no es solamente algo lacrimógeno, no es simplemente recordar un 24 de marzo y estamos orgullosos y aplaudimos la decisión que en todo el país todas las legislaturas se pudieran reunir para explicitar concretamente el nunca más. Pero queremos decirlo muy claramente, nuestro mayor compromiso es seguir peleando por lo que soñaban nuestros compañeros y nuestras compañeras. Nuestro compromiso es con aquellas madres de Plaza de Mayo que en el año 77 salieron a la calle a plantearle a la dictadura más feroz de nuestra historia, de que había dignidad, de que había lucha y de que había fundamentalmente un futuro. Y nosotros queremos seguir peleando con nuestras diferencias, con nuestros matices, entendiendo que la unidad no se decreta, se construye, pero también entendiendo de que hay que pelear contra cualquier ley que limite que nuestro pueblo se organice, que salga a la calle y que proteste. Estamos en contra de la ley antiterrorista y vamos a seguir peleando para que se derogue, pero fundamentalmente reconocemos que la verdad, la memoria y la justicia se construye día a día en las escuelas, en los hospitales, se construye en las fábricas, se construye teniendo abierta la cabeza, abierta el corazón. Como decía el poeta, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Nosotros no queremos renunciar a nuestra historia, a nuestra dignidad como trabajadores, a nuestra posibilidad de construir un futuro para todos, una sociedad más justa, más inteligente, una sociedad donde merece ser vivida por el conjunto del pueblo, por nuestros compañeros detenidos desaparecidos, por nuestros compañeros que estuvieron presos en la época de la dictadura, por nuestras madres, por nuestras abuelas, porque este pueblo tiene dignidad, va a seguir peleando y estamos orgullosos de que este 24 de marzo salgamos a las calles, más allá de las diferencias, en un grito de unidad. El nunca más se construye con una nueva sociedad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raffo. Gracias, señora Presidente. Hoy venimos en unidad a condenar, evocándolo para repudiarlo, el golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76 y hago mía en número, género y grado todas las palabras de mis compañeros legisladores pronunciadas hasta este momento. Quiero agregar una pequeña reflexión conceptual como marco de esto.
La violación a los derechos humanos que condenamos en la dictadura cívico-militar trascienden a esa dictadura. Quiero evocar la figura de Néstor Martins y de Julio López, también víctimas de las violaciones de derechos humanos en el marco de la convivencia constitucional, y que nos deben alertar para que la lucha por esos derechos no terminó con el advenimiento en 1984 del régimen constitucional. Una reflexión conceptual, permítame. Aparentemente hay una paradoja cuando se habla de la defensa de los derechos humanos como una especie de derechos, porque todos los derechos son de los seres humanos. No hay derecho de las cosas, de las piedras, de los animales. Hay derechos de los hombres a defender las cosas, el agua, los animales. ¿Por qué hablamos de derechos humanos como una categoría específica? Porque son violaciones ejercidas desde el poder. La violación del derecho es violación de derechos humanos cuando la ejerce el poder desde su impunidad. Por eso los crímenes horrendos que podemos ver en los diarios de un niño asesinado por su madre no es competencia del Tribunal de la OEA ni de la Secretaría de Derechos Humanos, en tanto y en cuanto es una cuestión que no está a la mano siniestra de la impunidad que da el poder para apañarlo, para protegerlo o para cometerlo al crimen. Hecha esta reflexión, digo, porque es conceptualmente erróneo y políticamente canallesco no entender esta diferencia y resucitar con un nuevo nombre lo que en su momento se llamó la teoría de los dos demonios. No es así, solo el poder viola los derechos humanos. Los particulares violan derechos, pero no los derechos humanos. Dicho esto, permítame leer, Presidenta, un texto que yo había preparado con la ilusión de socializarlo, y que dice así: la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reitera hoy su permanente condena al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y a la dictadura genocida que ese hecho instauró. Esa dictadura militar impuso a la sociedad argentina un régimen del terror político mediante un plan sistemático de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas, secuestro de niños, adulteración de su identidad, y en innumerables casos los niños secuestrados o nacidos en centros clandestinos de detención fueron entregados a ejecutores de aquellos hechos o a sus cómplices. Se avasallaron las instituciones democráticas, se atropelló la independencia del Poder Judicial, encarcelando y cesanteando jueces que no resultaban confiables al régimen. Se designaron interventores en provincias y municipios, usurpando el título de gobernadores e intendentes. Se censuró la prensa, se declaró ilícita la actividad de los partidos políticos, se intervino en los sindicatos, se intervino en universidades, se prohibieron los centros de estudiantes en todos los niveles y se puso el aparato represivo del Estado al servicio de esa actividad genocida. La represión ilegal atravesó transversal y generacionalmente a la sociedad toda. Dirigentes sindicales de todos los niveles, referentes políticos, representantes de asociaciones profesionales, dirigentes estudiantiles, obispos, sacerdotes y religiosos de todos los credos, periodistas, abogados comprometidos con la defensa de los perseguidos, escritores, poetas, médicos, ingenieros y hombres y mujeres de todas las profesiones, de todas las edades, de todos los sectores sociales y de todas las ideologías, fueron víctimas de esa represión ilegal, la cual se ensañó cuantitativa y cualitativamente con obreros, militantes sociales y gremiales y populares. La crueldad represiva alcanzó a la familia de los perseguidos, madres, padres, hermanas, hijos y amigos solidarios. Pagaron también con su vida el afecto y la solidaridad que brindaron en la emergencia a las víctimas o se empeñaban en buscarlas, conocer su destino y pedir por su libertad. La dictadura tuvo cárceles inhumanas, condujo reclusos a la muerte y generó... Pido que vaya cerrando, diputado. Sí, 2 párrafos, todo ello al servicio de un modelo económico antinacional de sometimiento social que generó no pocas veces la complicidad dirigente de todos los niveles y sectores. Voy a pedir la inserción del texto completo, pero no quiero terminar sin evocar y homenajear especialmente la figura de los 30.000 desaparecidos de Rodolfo Walsh, por su talento, por su compromiso heroico, por lo que significó para nuestra generación y para la historia del país.
cuya hija hoy aquí nos honra con su presencia y nos enriquece con su colaboración. Termino agradeciendo a los diputados Ibarra, Ford, Bodar, Ritondo, Basteiro y Sánchez, que habían leído este documento y me expresaron su conformidad en términos generales con el mismo. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Nena. Hola. Sí, vamos a compartir, yo voy a ser breve, pero en función de la brevedad para compartir con los compañeros del bloque este 24 de marzo que para nosotros, los docentes, y para imponer un proceso de sangre y fuego, comenzó el 24 de marzo de 1976 en Monteros, Tucumán, cuando asesinaban a nuestro compañero, secretario general de la CETERA, Isaura Arancibia, de 112 balazos, y no solamente eso, sino que además de eso, le robaron ese par de zapatos nuevos que sus alumnos le habían regalado para poder llevar a sus escuelas. Nosotros, creo que hoy en este 24 y en esta posibilidad que desde todas las legislaturas podamos expresar esto, quiero también dejar expresado, como lo plantea esta humilde camiseta y en todos los compañeros que hoy acá conformamos la parte como trabajadores de la educación, y compartirlo con todos ellos, a los 600 compañeros desaparecidos, a esos compañeros que también estuvieron al frente de sus aulas, a esos compañeros que construyeron una educación nacional y popular, a esos compañeros que obstinadamente construyeron la posibilidad de conocimiento crítico para todos los alumnos. Por eso, hoy, para nosotros es muy importante, y cada 24 de marzo reivindicamos esto. Y quiero reivindicar a alguien que también, por allá por la década del 70, cuando estábamos en la Asociación Unificadora de Educadores de Capital, AUDEC, construimos y caminamos muchas veces el sur de la ciudad como lo seguimos caminando, y ese es mi compañero Cacho Carranza, que sigue caminando las escuelas del Distrito Escolar 19, 20, 21, como hoy las seguimos caminando. Por eso, señora Presidenta, le agradezco, y el nunca más que expresaban nuestros compañeros, no solamente para los 600 compañeros desaparecidos, para los estudiantes y para los 30.000 compañeros desaparecidos. Presente, expresidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alegre. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, celebro que estemos hoy como legislatura respondiendo a la iniciativa de la señora Presidenta de la Nación, que realizó a través del Congreso Nacional de hacer sesiones especiales en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos y al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Me parece que nuestra respuesta en una legislatura integrada mayoritariamente por un bloque de la oposición, y haber cumplido con este pedido, demuestra un consenso, un piso de consenso que tenemos sobre la denuncia contra los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y la necesidad de memoria, verdad y justicia. Este consenso no se construyó solo, se construyó históricamente, en principio, por la lucha y la denuncia de aquellos que, inclusive durante la misma dictadura militar, tuvieron el coraje de contar lo que estaba pasando. Las madres, las abuelas, los familiares, los organismos de derechos humanos, los exiliados, los sobrevivientes, aquellos que a pesar de, que vencieron el miedo y el terror y pudieron alzar sus voces en aquel momento tan terrible. A esta construcción se sumaron después los hijos de los detenidos desaparecidos, que a los 20 años de aquel golpe terrible, cuando pudieron tener la edad para organizarse,
también denunciaron a aquellos, especialmente denunciaron a los autores de los crímenes con sus escraches, y también consiguieron generar en nuestra sociedad aquella necesidad de seguir reclamando justicia. Pero esta tarea de los organismos de derechos humanos, de algunos partidos políticos, de algunos sectores de nuestra sociedad, no podría haber tenido el consenso que hoy tiene si no hubiera habido desde el Estado, desde el gobierno, alguien que hubiera tomado esta política y esta denuncia como una política de Estado. Y este fue Néstor Kirchner. Lo digo con todo el orgullo, porque a partir del 25 de mayo de 2003 hubo un Estado nacional que tomó la política de derechos humanos como política de Estado. Y esto se consagró con la anulación, por supuesto, que el Congreso hizo de las leyes de obediencia debida y punto final, con la ratificación por la Corte Suprema, pero también aquel día, aquel 24 de marzo de 2004, cuando Néstor Kirchner recuperó la ESMA, cuando todos conocimos a Juan Cabandier públicamente, pero también cuando él pidió perdón de parte del Estado argentino por los crímenes que se habían cometido. Señora Presidenta, hablamos de consenso construido. Y la dictadura también tuvo consenso. Aquel golpe militar de 1976 no fue realizado por un grupo de militares locos que en soledad y perversos, que en soledad pergeñaron un plan de aniquilamiento de una parte de nuestra sociedad. Ese consenso lo obtuvo porque también hubo grupos económicos en nuestro país que fueron parte cómplices, y fueron los que pergeñaron junto a los militares y junto a otros grupos de poder de nuestra sociedad que se cometieran estos terribles crímenes. Pido que vaya cerrando porque prácticamente el tiempo está por cumplir. Sí, señora Presidenta. Ese consenso se construyó porque los grupos económicos necesitaban un plan para beneficiarse. Ese plan neoliberal que sufrimos durante tantos años, que tuvo su punto culminante en los años 90, que terminó en la crisis del 2001 y que todavía hoy sufrimos sus consecuencias. Esos grupos económicos que todavía no están siendo juzgados, que solo en algunos casos están pudiendo verse sus complicidades en el ámbito de la justicia. Y sobre todo, querría resaltar lo que significó la utilización que los medios de comunicación concentrados, que respondían a los intereses de esos grupos económicos y que hicieron que nuestra sociedad se construyera ese consenso. Porque fueron ellos los que también hicieron posible la mentira y el silencio sobre los crímenes que se estaban cometiendo, e hicieron posible que nadie pudiera alzar la voz más allá de aquellas personas afectadas que ya había nombrado. Señora Presidenta, esta sesión es para homenajear a los 3.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Esta sesión, dije 30.000. Perdón, diputado Rafa, le pido que cierre, por favor. Esta sesión es para homenajear a los 30.000 compañeros desaparecidos. De esos 30.000 compañeros desaparecidos, la mayoría eran jóvenes. Jóvenes que querían modificar esta sociedad, que querían transformarla por un mundo mucho más justo, mucho más igualitario. Hoy en día también hay jóvenes que reclaman por mayor justicia, que se comprometen en la transformación, que tienen un compromiso militante. Hoy en día esos mismos medios de comunicación están intentando atacar a esos jóvenes. Esos mismos medios de comunicación que representan a los grupos de poder, que tienen miedo de que les saquen sus privilegios que la dictadura militar les consagró. Esos grupos, esos medios de comunicación atentan hoy contra los jóvenes porque tienen miedo a las transformaciones, y los jóvenes son los únicos, los jóvenes comprometidos, los jóvenes militantes, no solo de nuestro partido, no solo de nuestra fuerza política, pero la juventud comprometida y militante es la única que va a garantizar un mundo más justo y el nunca más que todos nosotros estamos reclamando en esta sesión. Señora Presidenta, los derechos humanos son una lucha que no termina, que va a existir mientras haya una necesidad de nuestro pueblo. Pero nosotros como pueblo argentino tenemos un privilegio. Tenemos a las madres y las abuelas que nos mostraron cuál es el camino de dignidad que hay que seguir, y nosotros como bloque tenemos el ejemplo y el recuerdo permanente, y hablo por todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros familiares, de nuestros compañeros, de nuestros amores, de nuestros amigos que perdimos, que nos arrebató terriblemente y sangrientamente la dictadura militar. Muchas gracias. Gracias, diputada.
Diputado Cabandí, el tiempo está cumplido, pero tiene unos minutos más. La palabra. Muy breve, gracias, Presidenta. La verdad que como bloque nos sentimos ampliamente expresados por las palabras del diputado Nena y por las palabras de la diputada Alegre, pero no quería dejar de hacer una mención, una nota que me acercaron compañeros trabajadores de la casa que dice: a 36 años del momento más oscuro que le tocó vivir a la República Argentina, recordamos y honramos la lucha de todos aquellos compañeros a los que les arrancaron la vida y la identidad. Hoy, más que nunca, levantamos la bandera de verdad, justicia, memoria y castigo a los culpables por una patria justa, libre y soberana. Nunca más. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, cuerpos delegados de UPC en la legislatura. Y lo firma su secretario general, Claudio Heredia. Y, Presidenta, simplemente para agregar a lo dicho en esta jornada del día de hoy, además de nuevamente felicitar también por haber convocado al cuerpo legislativo y poder reflexionar y sentarnos en estas bancas a expresar lo más profundo de nuestras almas y corazones para recordar como hay que hacerlo a 36 años de ese terrible golpe de Estado. Es importante, a mi entender, destacar que el 24 de marzo del año pasado, del 2011, 35 años, fue la marcha más numerosa en esos 35 años, ¿no? Y eso significa algo muy importante para destacar, que hay una conciencia colectiva en nuestro pueblo que va a hacer que los logros alcanzados y las conquistas conquistadas, valga la redundancia, no se vuelvan para atrás. Por eso cuando expresamos y decimos nunca más, también decimos nunca menos. Por eso en este tiempo donde hablamos de dictadura cívico-militar, también es necesario hablar de las complicidades económicas y sobre todo del plan económico instaurado aquel 2 de abril del año 76, cuando Martínez de Oz da a conocer a la sociedad su plan económico diciendo, entre otras cosas, que se acabó el intervencionismo estatizante, donde se sustituyó la producción nacional por las importaciones de los productos extranjeros. Y en este tiempo también es importante reflexionar, porque podríamos hacer un paralelismo en la línea histórica y destacar que es importante que nosotros podamos seguir definiendo nuestro modelo de desarrollo para abonar a la producción nacional, porque eso amplía y amplifica la dignidad y los derechos de los argentinos a partir de la apertura de fábricas, de más empleo, y que no se preocupen aquellos que no pueden recibir la crema enjuague de Finlandia, que ya la van a recibir, pero es importante que nosotros podamos tener claridad sobre el modelo de desarrollo que tenemos que abonar, porque el modelo de sustitución de producción nacional por importaciones fue lo que instauró la dictadura militar y que se profundizó en los 90. Por eso, a 36 años, memoria, verdad, justicia, soberanía y democracia para reclamar los derechos que tenemos sobre el territorio de Islas Malvinas, pero también a denunciar a los responsables económicos de ese plan que llevó a la pobreza a los argentinos. Y, Presidenta, también para terminar y decirles a aquellos que todavía no se han dado cuenta que el pueblo argentino en su conjunto sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado y de aquella dictadura sangrienta. Pero aquellos que hemos sido víctimas directas, nuestra única venganza es ser felices. Nada más, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ritondo. Presidenta, creo que hoy se ha dicho muchísimas cosas desde el corazón, desde la emoción, desde la memoria, de una de las noches y uno de los días más tristes de la historia argentina, sin duda, el odiado 24 de marzo de 1976. Yo creo que tener en nuestro cuerpo quienes sufrieron en su cuerpo, como el Canca, la detención, como Juan, como Gabriela en el exilio, como Rafa en el exilio, y como otros tantos que perdieron parte de su familia, su tiempo, sus cicatrices. A Patricia Godoy, que es
suerte, directora general de Derechos Humanos de esta legislatura, manejara su vida como luchadora, pero también la de su padre, que lo han hecho muchos diputados que me precedieron. Yo creo que cuando decimos nunca más, decimos mucho más que nunca más a los 30.000 desaparecidos. Tal vez a mi generación le tocó vivir los finales del no te metas, de por algo será, con la que tuvimos que luchar aquellos que nos abrazamos a la política en esos años. Tal vez yo soy parte de la generación donde aquellos que sobrevivían nos empezaban a decir de qué se trataba, y en los 78, en el 79, en el 80, veíamos la Argentina que parecía no mirar. Tal vez uno tiene equipo y como ese que está sacando fotos, que le decimos al francés, decimos el francés porque el padre estuvo exiliado y no tuvo que nacer en Francia. Tal vez quien es mi jefe de prensa, que nunca le gusta que lo nombre, fue preso a 12 años porque se agarró de la pollera de la madre. Y dijeron es el hijo de una montonera que vaya preso también, por suerte el otro día lo devolvieron, que es a Charlie Vidal Montaña. Tal vez porque a Canca lo conocí cuando él salió de la cárcel, pero mi viejo lo conoció militando en la Regional 1. Entonces, no puedo dejar de emocionarme y pensar que 36 años de democracia es muchísimo, y que fue la lucha de todos los argentinos, y que hoy no es el día para decir si hubo partidos políticos, que todos sabemos que dentro de cada uno de los partidos hubo de izquierda a derecha quienes fueron socios, quienes se asociaron con esa maldita dictadura, pero en la conciencia de cada uno, seguramente del radicalismo, del peronismo, del socialismo, del comunismo, fue expulsar esa horrible dictadura de Argentina. No creo que haya argentino de buena fe que haya estado de acuerdo con ninguna de las muertes, con ninguna de las torturas, con ninguno de los desaparecidos, con ninguno de los chicos que todavía faltan encontrar y reencontrarse con sus familias. Así que, Presidenta, el sentido, por eso cuando Julián Domínguez y Amado Dudú nos pidieron que hagamos esto, me parecía que no era un pedido, que era una obligación, de que hoy, un sábado, un 24 de marzo, como todos los 24 de marzo, tengamos que tener la memoria bien alta, reflexionar, recordar, para que nunca más nadie se tiente en esta locura. La verdad que digo que nunca más a la suspensión de las actividades de la política, nunca más a la suspensión de los derechos de los trabajadores, nunca más a la intervención de los sindicatos, nunca más a la disolución del Congreso, nunca más a la disolución de los partidos políticos, nunca más a la institución de la Corte, nunca más a la suspensión del estatuto docente, nunca más a la quema de libros y revistas, nunca más a la censura de los medios de comunicación, nunca más a la tortura, nunca más a los campos de concentración, nunca más a la apropiación de chicos, nunca más al exilio de nuestros compañeros, nunca más a la cárcel, nunca más al odio. Los derechos humanos son, gracias a Dios, de cada uno de los militantes y de cada uno de todos los argentinos. Por el nunca más, por la memoria, por la justicia, por la verdad, agradezco que podamos haber hecho esto hoy en esta legislatura. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cabandier. Gracias, Presidenta. Es para solicitar el Departamento del Orden del Día para considerar la resolución 602 del año vigente. Primero vamos a votar el apartamiento del orden del día. A mano alzada se vota. Aprobado. Vamos a habilitar la tabla. A mano alzada se vota. Aprobado.
Vamos a votar la tabla en general y en particular a mano alzada se vota. Queda aprobada. A continuación invito a los vicepresidentes primero, segundo y tercero diputados Boitondo, Bullo y Seltzer a descubrir la placa a la que hace referencia la resolución que hemos votado. Nos ponemos de pie. Sin más temas que tratar, se levanta la sesión.